Transportémonos a una tierra de crepúsculo y alborada, a la Galia de finales del siglo V, un mundo que se desmoronaba y renacía de sus propias cenizas. El águila de Roma, herida de muerte, había replegado sus alas, y sobre las ruinas de su imperio se alzaba el vigor de nuevos pueblos. Los bosques, antiguos y profundos, susurraban leyendas paganas, mientras en las ciudades, las basílicas recién construidas comenzaban a entonar un canto nuevo, el canto del cristianismo. En este crisol de culturas, en esta encrucijada de la historia donde la brutalidad y la fe danzaban un peligroso vals, surgió la figura de Clodoveo, el rey de los francos, un guerrero astuto y temible cuya conversión cambiaría para siempre el destino de Occidente. Es en el corazón mismo de su corte, un nido de ambición, poder e intriga, donde comienza nuestra historia. Allí, entre el brillo de las espadas y el murmullo de las plegarias, creció un joven noble cuya alma no anhelaba coronas ni señoríos, sino el silencio del bosque y la libertad que solo se encuentra en Dios. Su nombre era Leonardo, y su vida se convertiría en un faro de esperanza para los más olvidados, para aquellos cuyas vidas transcurrían en la más profunda oscuridad, los cautivos. La suya no es solo la historia de un santo, sino el eco de una promesa divina que resuena a través de los siglos. Que ninguna cadena es tan fuerte como para aprisionar un alma que clama al cielo. Te invitamos a quedarte con nosotros en Vidas Santas, a suscribirte y a recorrer el camino de un hombre que, renunciando a la gloria del mundo, encontró la verdadera nobleza en el servicio a los desheredados, convirtiéndose para siempre en el protector de los encarcelados. La historia de Leonardo comienza en el año 491, en el seno de una de las familias más ilustres del reino franco. Su cuna no fue una humilde morada, sino el epicentro mismo del poder, la corte del rey Clodoveo. Su padre era un alto oficial del ejército franco, un hombre de confianza del monarca, y su madre, se dice, era dama de compañía de la propia reina Clotilde. Desde su nacimiento, el destino de Leonardo parecía trazado con letras de oro. Estaba destinado a la milicia, a la política, a heredar el prestigio de su linaje y a servir al rey en los campos de batalla y en los salones del poder. El mundo le ofrecía todo lo que un joven de su estirpe podía desear: riqueza, honores y la promesa de un futuro glorioso. Visualiza esta escena: un palacio bullicioso, el entrechocar de copas en los banquetes, las conversaciones sobre alianzas y guerras, el lujo de las sedas y las pieles. En medio de todo ello, un niño, Leonardo, cuyos ojos veían más allá del oropel, cuya alma sentía la llamada de un reino que no es de este mundo. La providencia tenía un plan distinto para él, y el instrumento de ese plan sería una de las figuras más determinantes de la época: San Remigio, el obispo de Reims. Remigio, un hombre de profunda fe y sabiduría, fue el artífice de la conversión de Clodoveo y de miles de sus guerreros. Fue él quien, en la noche de Navidad del año 496, pronunció aquellas célebres palabras mientras el rey se inclinaba para recibir el bautismo: mitis de pone colla, si camber, adora wod incendisti, incende wod adorasti. Depón humildemente tus collares, si cambro, adora lo que has quemado, quema lo que has adorado. Este evento no fue solo la conversión de un hombre, sino el nacimiento de la Francia cristiana. Leonardo, siendo aún un joven, fue ahijado del propio rey Clodoveo y bautizado en esa misma ceremonia histórica por manos de San Remigio. Aquel día, el agua del bautismo no solo limpió su alma, sino que pareció encender en él un fuego inextinguible. Bajo la tutela de San Remigio, Leonardo recibió una esmerada educación. Aprendió las sagradas escrituras, la vida de los mártires y los padres del desierto, y sobre todo, aprendió el valor de la oración y la caridad. Mientras otros jóvenes de la corte se instruían en el manejo de la espada, Leonardo se ejercitaba en la disciplina del espíritu. San Remigio vio en él un alma de una pureza y una compasión excepcionales. El obispo se convirtió en su padre espiritual, guiándolo a través de los laberintos de la fe y preparándolo, sin saberlo, para una misión única. La corte del rey, con su violencia latente y su sed de poder, se convertía cada día más en un lugar extraño para el joven Leonardo. Veía la injusticia, la crueldad con la que se trataba a los prisioneros de guerra, la miseria de los siervos, y su corazón se encogía. ¿De qué servían los lujos del palacio si fuera de sus muros reinaba el sufrimiento?
¿Qué valor tenía la gloria terrenal frente a la promesa de la vida eterna? Llegado a la edad adulta, su piedad y su inteligencia no pasaron desapercibidas. El rey Clodoveo, que le tenía en gran estima por ser su ahijado, le ofreció una sede episcopal. Era el camino lógico para un noble de su formación y devoción. Convertirse en obispo le habría otorgado una inmensa autoridad, la capacidad de influir en la política del reino y de administrar grandes riquezas para la Iglesia. Era una oportunidad para hacer el bien desde una posición de poder, una tentación sutil y peligrosa. Para sorpresa de todos, Leonardo rechazó la oferta. Su respuesta al rey fue una declaración de principios que definiría el resto de su vida. Le dijo que no se sentía digno de tal honor y que su corazón anhelaba una forma de vida más perfecta, una unión más íntima con Dios, lejos de las distracciones y las responsabilidades del mundo. Su hermano, Lifardo, siguió un camino similar, retirándose también a un monasterio cerca de Orleans. Pero Leonardo sentía una llamada aún más radical. No buscaba la vida comunitaria de un monasterio, sino el silencio absoluto del desierto, la soledad del ermitaño. Quería enfrentarse a sí mismo, a sus propias debilidades, y encontrar a Dios en la desnudez de la naturaleza y en la profundidad de la oración. Con la bendición de su maestro, San Remigio, y el permiso a regañadientes del rey, Leonardo abandonó la corte para siempre. Dejó atrás los palacios, los títulos y las promesas de un futuro brillante. Se despojó de sus ropas de noble y vistió un simple sayal. Su único equipaje era su fe inquebrantable y un deseo ardiente de consagrar su vida por completo a Dios. Su primer destino fue el monasterio de Maissy, cerca de Orleans, donde profundizó su conocimiento de la vida ascética bajo la guía de San Maximino. Pero incluso la vida monástica le parecía demasiado estructurada, demasiado poblada. Su alma sedienta buscaba una soledad más profunda. Así comenzó su peregrinaje hacia el sur, adentrándose en la región de Aquitania. Caminó sin rumbo fijo, guiado únicamente por la providencia divina, buscando un lugar donde el mundo no pudiera encontrarle. Finalmente, llegó a los densos y oscuros bosques de Limousin, una tierra de colinas boscosas y valles silenciosos, un lugar perfecto para el retiro y la contemplación. Allí, cerca de Limoges, encontró un lugar que le pareció ideal, un bosque llamado Pauvain. En el corazón de este bosque, se estableció como ermitaño. Construyó una rudimentaria cabaña con ramas y hojas, y cavó un pozo con sus propias manos, que milagrosamente se llenó de agua. Su vida se redujo a lo esencial: la oración, el ayuno y el trabajo manual. Se alimentaba de las hierbas y los frutos silvestres que el bosque le ofrecía. Su única compañía eran los animales del bosque y la presencia constante de Dios. Transportémonos a aquella época, a la soledad de ese bosque. Imaginemos el silencio, solo roto por el canto de los pájaros o el aullido del lobo. Imaginemos el frío del invierno, la lucha diaria por la supervivencia, pero también la profunda paz de un alma en comunión con su Creador. Leonardo no estaba huyendo del mundo por cobardía. Se estaba preparando para una batalla espiritual. En la soledad, forjó su espíritu, fortaleció su fe y purificó su corazón. No buscaba la admiración de los hombres, sino la aprobación de Dios. Sin embargo, la luz no puede ocultarse por mucho tiempo bajo el celemín. A pesar de su aislamiento, su fama de santidad comenzó a extenderse por la región. Los campesinos y leñadores que se adentraban en el bosque hablaban de un hombre santo que vivía en oración y penitencia. Algunos, movidos por la curiosidad o la necesidad, se acercaron a su ermita. Encontraron a un hombre de mirada serena y palabra amable, que los escuchaba, los consolaba y rezaba por ellos. Los enfermos acudían en busca de curación, y muchos afirmaban haberla encontrado a través de sus oraciones. Los pobres recibían de él lo poco que tenía, pero sobre todo, recibían la caridad de su corazón. Leonardo, que había buscado la soledad para encontrarse con Dios, descubrió que Dios lo llamaba a encontrarlo también en el rostro del prójimo. La vida de Leonardo estaba a punto de dar un giro inesperado, un acontecimiento que lo sacaría de su amado retiro y lo proyectaría a la historia. Un día, el rey Clodoveo, que se encontraba en la región,
decidió organizar una gran partida de caza en los bosques de Pauvain. La reina Clotilde, que estaba encinta y en un estado avanzado de gestación, había querido acompañarlo. La cacería se desarrollaba con gran estruendo y excitación, cuando de repente, la reina sintió los dolores del parto. Fueron agudos, violentos e inesperados. Su vida y la del heredero corrían un grave peligro. El pánico se apoderó de la comitiva real. Estaban en medio del bosque, lejos de cualquier ayuda médica, y la situación parecía desesperada. El rey, angustiado, no sabía qué hacer. Fue entonces cuando uno de sus hombres, que conocía la fama del ermitaño del bosque, le habló de Leonardo. Le dijo que cerca de allí vivía un hombre de Dios cuyas oraciones obraban maravillas. Desesperado, Clodoveo envió a sus hombres en busca del ermitaño. Lo encontraron en su humilde cabaña, sumido en oración. Al principio, Leonardo se mostró reacio a abandonar su retiro, pero al conocer la gravedad de la situación, comprendió que era un llamado de Dios. Acudió junto a la reina y arrodillándose, comenzó a orar con una fe y un fervor que conmovieron a todos los presentes. Oró a Dios, pidiendo por la vida de la madre y del hijo. Y entonces, se obró el milagro. Los dolores de la reina se calmaron, y poco después, dio a luz a un niño sano y fuerte, sin ninguna complicación. La alegría y el alivio inundaron el campamento real. El rey Clodoveo, abrumado por la gratitud, no encontraba palabras para agradecer a Leonardo. Comprendió que no estaba ante un hombre común, sino ante un verdadero siervo de Dios. En un impulso de generosidad, le ofreció a Leonardo oro, plata y todo tipo de riquezas, pero el santo ermitaño, fiel a sus votos de pobreza, lo rechazó todo. Solo pidió una cosa. Clodoveo, deseoso de complacerlo, le dijo que pidiera lo que quisiera. Leonardo, entonces, le hizo una petición que revelaba la verdadera naturaleza de su corazón. No pidió nada para sí mismo. Le pidió al rey que le concediera todo el terreno del bosque que pudiera recorrer a lomos de su asno en una sola noche. Su intención no era convertirse en un gran terrateniente, sino fundar en aquel lugar un oratorio en honor a la Santísima Virgen María, un lugar de oración y acogida para quienes buscaran a Dios. El rey, maravillado por su humildad y su desprendimiento, accedió gustosamente. Aquella noche, Leonardo montó en su asno y trazó los límites de lo que se convertiría en su fundación. Y así, en el corazón del bosque que había sido testigo de su vida de ermitaño, nació el oratorio de Nuestra Señora, que pronto se convertiría en un monasterio y daría origen a la ciudad de Saint-Léonard-d'Enoblac. Este acontecimiento marca un punto de inflexión. Leonardo ya no sería solo un ermitaño solitario, sino el fundador de una comunidad y el padre espiritual de muchos. Pero la misión principal de Leonardo, aquella por la que sería recordado y venerado por los siglos de los siglos, estaba a punto de revelarse en toda su plenitud. Su corazón, modelado por la compasión de Cristo, sentía un dolor especial por una categoría de personas particularmente desamparadas en aquella época brutal: los prisioneros. En el reino franco, como en todo el mundo antiguo, la vida de un cautivo valía muy poco. Eran prisioneros de guerra, deudores, o simplemente víctimas de la injusticia de algún señor poderoso. Se les encerraba en mazmorras inmundas, se les cargaba de pesadas cadenas y se les sometía a todo tipo de privaciones y crueldades. Muchos morían de hambre, de enfermedad o por los malos tratos. Eran los olvidados, los que no tenían a nadie que intercediera por ellos. Nadie, excepto Leonardo. El rey Clodoveo, en su inmensa gratitud, le había concedido a Leonardo un privilegio extraordinario: el derecho de liberar a cualquier prisionero que él visitara y juzgara digno de misericordia. Este poder, que podría haber corrompido a cualquier otro hombre, se convirtió en manos de Leonardo en un instrumento de la divina providencia. El santo no esperaba a que los prisioneros acudieran a él. Era él quien iba en su busca. Recorría las cárceles y mazmorras de Aquitania, lugares de desesperación y oscuridad, llevando consigo la luz de la esperanza. Visualicemos la escena: un calabozo húmedo y oscuro, el hedor de la miseria, el sonido lastimero de las cadenas. Y en medio de esa desolación, la figura de Leonardo, con su simple sayal y su mirada llena de compasión.
No llegaba como un juez, sino como un padre. Hablaba con cada prisionero, escuchaba sus historias, consolaba su angustia. Su ministerio no consistía simplemente en usar su privilegio real para abrir las puertas de las celdas. Su primer objetivo era la liberación del alma. Les hablaba del amor de Dios, del perdón de los pecados y de la verdadera libertad, que es la libertad del espíritu. Les instaba al arrepentimiento y a la conversión. A muchos de ellos, endurecidos por el sufrimiento y la injusticia, estas palabras les sonaban extrañas. Pero la sinceridad y el amor que irradiaba Leonardo terminaban por derretir los corazones más helados. Muchos de aquellos hombres, considerados la escoria de la sociedad, encontraban en sus palabras la dignidad que el mundo les había arrebatado. Se convertían, se arrepentían de sus crímenes y prometían llevar una vida nueva. Y era entonces cuando Leonardo intercedía por su liberación física. Pero a menudo, ni siquiera era necesario. La tradición cuenta numerosos milagros relacionados con este ministerio. Se dice que los prisioneros que invocaban con fe el nombre de Leonardo desde sus celdas veían como sus cadenas y grilletes se rompían milagrosamente, cayendo a sus pies. Las puertas de las mazmorras se abrían solas, permitiéndoles caminar libres. No era un acto de magia, sino el fruto de la fe. Era la respuesta de Dios a la oración de su siervo y a la fe de aquellos que, en su desesperación, se acogían a su intercesión. ¿Se trata de leyendas o de hechos históricos? Para el corazón creyente, la pregunta es secundaria. Lo que estos relatos transmiten es una verdad profunda. La fe en Cristo, canalizada a través de la intercesión de sus santos, tiene el poder de romper cualquier cadena, ya sea de hierro o de pecado. Muchos de los prisioneros liberados por la intercesión de Leonardo, en lugar de volver a sus antiguas vidas, decidían quedarse con él. Se sentían tan agradecidos y tan transformados por su encuentro con el santo que no querían separarse de su padre espiritual. Se convirtieron en sus discípulos, ayudándole en la construcción del monasterio y en su labor de evangelización. Formaron una comunidad de conversos, hombres a los que el mundo había desechado pero que Dios había rescatado para una nueva vida de trabajo y oración. El monasterio de Noblac se convirtió así en un refugio para los desheredados, un lugar donde las cadenas del pasado se transformaban en herramientas para construir un futuro de santidad. Con sus propias manos, los antiguos cautivos talaron árboles, cultivaron la tierra y levantaron un lugar de alabanza a Dios. Leonardo les enseñó a vivir en fraternidad, a perdonarse mutuamente y a servir a los más pobres. Aquel lugar, nacido de un acto de caridad, se convirtió en un faro de civilización cristiana en medio de la barbarie. La vida de Leonardo es un testimonio elocuente de las virtudes cristianas vividas en grado heroico. Su principal virtud fue, sin duda, la caridad. Un amor a Dios que se traducía necesariamente en un amor apasionado por el prójimo, especialmente por el más necesitado. No era una caridad teórica, de bellas palabras, sino una caridad efectiva, que se manchaba las manos en el barro de la miseria humana. Se adentraba en los lugares más terribles, las prisiones, para llevar un consuelo que nadie más estaba dispuesto a dar. Esta caridad estaba íntimamente unida a una profunda humildad. Leonardo, que podría haber sido príncipe de la Iglesia, eligió ser el último de todos. Renunció a los honores, al poder y a la riqueza, no por desprecio, sino porque había encontrado un tesoro infinitamente mayor: la amistad con Cristo pobre y humilde. Su negativa a aceptar el obispado no fue un acto de falsa modestia, sino el reconocimiento sincero de que su vocación era otra, una vocación de servicio silencioso y oculto. Su fe era la roca sobre la que construyó toda su vida. Una fe inquebrantable en el poder de la oración y en la providencia divina. Creía firmemente que Dios podía obrar milagros, que podía romper las cadenas de los cautivos y convertir los corazones de los pecadores. Y porque creía, veía. Sus milagros no eran una demostración de poder personal, sino la manifestación del poder de Dios actuando a través de un instrumento dócil y entregado. Su vida de oración era constante. En la soledad del bosque, en la comunidad del monasterio, en medio de los prisioneros, Leonardo estaba siempre en diálogo con Dios. Esta unión íntima con lo divino era la fuente de su fuerza, de su paz y de su extraordinaria compasión.
La perseverancia fue otra de sus grandes virtudes. No abandonó su vida de ermitaño a la primera dificultad. Soportó el frío, el hambre y la soledad durante años, forjando su espíritu en la disciplina ascética. Y cuando su misión cambió, perseveró en su servicio a los prisioneros, sin desfallecer ante la magnitud de la tarea, sin dejarse vencer por el asco o el miedo. Su vida fue una maratón de fidelidad a la voluntad de Dios, desde su juventud en la corte hasta su muerte en el monasterio que él mismo había fundado. Y cómo no mencionar su sabiduría. Una sabiduría que no provenía de los libros, aunque los conocía, sino del Espíritu Santo. Sabía decir la palabra justa en el momento oportuno. Sabía discernir los corazones y guiar las almas hacia Dios. Su consejo era buscado por pobres y ricos, por la gente sencilla y por los nobles de la región. La vida de Leonardo nos presenta un poderoso contraste entre la fe y la adversidad. Pero en su caso, la adversidad fue, en gran medida, una elección voluntaria. Podría haber vivido una vida cómoda y segura, pero eligió la inseguridad y la austeridad del bosque. Abrazó la cruz de la penitencia y el sacrificio, encontrando en ella una fuente de alegría y libertad espiritual. Pero la adversidad que más nos conmueve es la que él combatió en los demás, la adversidad de los prisioneros. Se enfrentó a la injusticia de un sistema brutal, no con la espada, sino con la oración y la caridad. En un mundo donde la fuerza lo era todo, él demostró que la verdadera fuerza reside en la mansedumbre y el amor. ¿Podemos imaginar la desesperanza de un hombre encadenado en una mazmorra en el siglo VI? Sin derechos, sin futuro, sin esperanza. Y de repente, en esa oscuridad, aparece una luz. Un hombre que no lo desprecia, que no lo juzga, sino que lo mira con los ojos de Cristo. Un hombre que le habla de perdón y de una libertad que ninguna cadena puede aprisionar. Esa fue la gran victoria de la fe de Leonard. 2 sobre la adversidad del mundo. Transformó la desesperación en esperanza, la esclavitud en libertad, la muerte en vida. Los años pasaron, y Leonardo, ya anciano, continuó sirviendo a su comunidad y a todos los que acudían a él. Su monasterio se había convertido en un próspero centro de vida espiritual y de trabajo. La fama de su santidad se había extendido por toda la Galia e incluso más allá. Se le atribuían curaciones, liberaciones y todo tipo de milagros. Pero él seguía siendo el mismo hombre humilde y sencillo que un día abandonó la corte del rey. Sintiendo que el final de su vida terrenal se acercaba, reunió a sus discípulos, a aquellos antiguos prisioneros que ahora eran sus hermanos en Cristo. Les exhortó a perseverar en la fe, la caridad y la vida fraterna. Les recordó que la verdadera libertad es el servicio a Dios y al prójimo. Y así, rodeado de sus hijos espirituales, entregó su alma a Dios el día 6 de noviembre de un año incierto, a mediados del siglo VI. Fue enterrado en la iglesia del monasterio que había fundado, y su tumba se convirtió inmediatamente en un lugar de peregrinación. Los milagros no cesaron con su muerte. Por el contrario, parecieron multiplicarse. Innumerables fieles acudían a Noblac a venerar sus reliquias y a implorar su intercesión, especialmente los prisioneros y las mujeres encintas, que lo adoptaron como su patrón celestial. Quédate hasta el final para descubrir cómo su legado trascendió las fronteras de Francia y se convirtió en un fenómeno europeo, inspirando a reyes y a campesinos por igual. La devoción a San Leonardo creció de forma exponencial durante la Edad Media. Su culto fue uno de los más populares en toda Europa. Su nombre se inscribió en los calendarios litúrgicos y se le dedicaron innumerables iglesias y capillas desde Italia hasta Inglaterra, desde España hasta Alemania. Los cruzados, en particular, contribuyeron a difundir su devoción. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, lo invocó durante su cautiverio en Alemania a finales del siglo XII, y tras ser liberado, acudió en peregrinación a su santuario en Noblac para darle las gracias. El príncipe Bohemundo de Antioquía, capturado por los musulmanes durante la Primera Cruzada, también atribuyó su liberación a la intercesión de San Leonardo, y como agradecimiento, donó a su santuario unas cadenas de plata. La imagen de San Leonardo, representado a menudo con cadenas rotas en sus manos, se convirtió en un icono familiar en el arte cristiano medieval.
El camino de peregrinación a Saint-Léonard de Noblac llegó a ser casi tan importante como el de Santiago de Compostela para muchos fieles, especialmente en Francia. Llegamos así al final de nuestro viaje por la vida de este gigante de la caridad, San Leonardo de Noblac. Su historia, que brota de la convulsa alborada de la Edad Media, nos deja un legado de una actualidad asombrosa. En un mundo que a menudo valora el poder, la riqueza y el éxito personal por encima de todo, la figura de Leonardo se alza como un poderoso contrapunto. Él, que tuvo todo eso a su alcance, lo consideró basura en comparación con el conocimiento y el amor de Cristo. Su vida nos enseña que la verdadera nobleza no reside en la sangre o en los títulos, sino en la capacidad de abajarse para servir a los demás. Nos recuerda que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en la capacidad de amar y de entregarnos a una causa más grande que nosotros mismos. San Leonardo es, por excelencia, el patrón de los prisioneros, de los cautivos. Y su patrocinio no se limita a aquellos que están tras barrotes de hierro. ¿Acaso no existen hoy en día otras formas de cautiverio? ¿No estamos a menudo encadenados por el miedo, por la ansiedad, por el rencor, por las adicciones, por el materialismo o por la soledad? ¿No nos sentimos a veces prisioneros de nuestro propio pasado, de nuestros errores, de las expectativas de los demás? Las cadenas del siglo XXI son a menudo invisibles, pero no por ello menos reales. La vida de San Leonardo nos invita a invocar su intercesión para romper también estas cadenas espirituales y psicológicas. Nos enseña que la oración, la fe en un Dios que es amor y liberador, puede abrir las puertas de nuestras prisiones interiores y conducirnos a la verdadera libertad de los hijos de Dios. Su ejemplo es también una llamada de atención a nuestra sociedad. Nos interpela sobre cómo tratamos a nuestros propios cautivos, los marginados, los inmigrantes, los ancianos solos, los enfermos, todos aquellos que la sociedad tiende a olvidar o a encerrar en las prisiones de la indiferencia. Leonardo no se limitó a rezar por los prisioneros desde la comodidad de su monasterio. Fue a buscarlos, tocó sus heridas, compartió su angustia y luchó por su dignidad. Nos desafía a hacer lo mismo, a ser una presencia de esperanza y compasión en las periferias de nuestro mundo. La historia de San Leonardo nos asegura que ninguna vida está perdida para Dios. Los hombres a los que liberó, muchos de ellos criminales y despojos de la sociedad, se convirtieron en santos monjes. Esto nos recuerda el poder transformador de la gracia y la misericordia. Nadie está tan hundido que no pueda ser levantado. Nadie está tan encadenado que no pueda ser liberado. Hoy, al recordar a este gran santo, pidámosle que interceda por todos los que sufren en prisión, para que encuentren consuelo, esperanza y un camino de conversión. Pidámosle por las mujeres que se preparan para el parto, para que, como la reina Clotilde, experimenten la protección de Dios. Y pidámosle por cada uno de nosotros, para que nos ayude a identificar y a romper las cadenas que nos impiden vivir en la plenitud de la libertad y el amor a la que hemos sido llamados. El mensaje de San Leonardo resuena con fuerza a través de los siglos. Solo en el servicio desinteresado y en la entrega a Dios encontramos la llave que abre todas las prisiones y nos conduce a la vida verdadera. Si la vida de San Leonardo ha tocado tu corazón, te invitamos a dejar un comentario compartiendo qué aspecto de su vida te ha inspirado más. No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias de fe y heroísmo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Te animamos a dar me gusta a este vídeo y a suscribirte a Vidas Santas para seguir descubriendo las vidas de hombres y mujeres extraordinarios que, como San Leonardo, cambiaron el mundo con la única arma del amor.